Bien, hermanos, bienvenidos a esta clase número 4 sobre la amarteología, la ciencia que estudia el pecado. Seguiremos viendo esto de, de la transgresión, ¿no? Del mal y de todo lo que tenga que ver con el pecado y con la concupiscencia. Comenzamos. Bien, dice, el apóstol Pablo le pide a Timoteo que se cuide de sí mismo, es decir, que se cuide del yo, o mejor dicho, del ego, que lo puede traicionar pensando que él, es decir, Timoteo, es un caso especial, pues es discípulo del gran Saulo de Tarso, que es el evangelista más joven del momento, que está a cargo de una congregación importante en Éfeso, en forma interina, hasta nombrar a un pastor que él es y debe ser ejemplo de pureza y rectitud, que cuide y haga cumplir la doctrina diciendo. Aquí hay un punto re interesante porque, eh, según Pablo, Timoteo tiene una fe no fingida. O sea, él es de verdad, es salvo de verdad. Bien, y en eso ayudó bastante su mamá y su abuela. Bien, por ende, este joven está en un muy buen piso para que el ego y la arrogancia o la vanagloria lo supere. Bien, es el evangelista más joven de la plaza y más encima está a cargo de una congregación en forma interina porque él no es pastor, la Biblia no lo dice así, pero está ocupando un cargo pastoral y esperando orar por alguien para que a través de la imposición de manos sea ocupado ese puesto. Por eso que no se apure, bien, que no se apure, que no imponga las manos con ligereza, pero mientras tanto que él eh, sea ejemplo en todo, en pureza, rectitud, bien, que él cumpla y haga cumplir la doctrina y que nadie menosprecie su juventud. En que sea joven no significa que sea inexperto, por lo menos en la santidad y la pureza y la rectitud. ¿Qué le dice? Le dice lo siguiente, 1 Timoteo 4:16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ese es un muy buen consejo. Incluso quizás hasta alguien diría que es más que un consejo en realidad, es casi una orden, ¿no? Sí, que cuide de todo, pero que se cuide de sí mismo, ¿cierto? De su ego, de, de la arrogancia y obviamente de la doctrina, que cuide mucho de lo que se enseña, que esté encima ahí de lo que se está diciendo, porque lo que se diga en la congregación va a ser base para la vida en el futuro. Pues dice que haciendo esto, ¿cierto? Y persistiendo en esto, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Abajo puse, si bien la palabra en el versículo es te salvarás, ¿cierto? A ti mismo, eso no habla de salvar su alma, un sóter, sino de preservarlo a él y a los que lo acompañan de falsas enseñanzas y no ser destruidos como congregación. Eso es súper importante. Él debe cuidarse a él mismo y cuidar a aquellos que están con él. Bien, si bien es cierto, no es una cuestión salvífica, almática, pero sí es de preservación, que la iglesia, la congregación donde él está, si bien no dice la Biblia que fuera pastor, pero sí dice que es evangelista, que se cuide él y cuida a los que están con él, y que crezcan teológicamente sanos, doctrinalmente sanos. Eso es súper importante por las bases fundamentales de la fe y sobre todo dice de la doctrina, de la enseñanza. Bien, dice, de lo cual
el mismo Pablo tiene que cuidarse para que no se enalteciere de las revelaciones. Por lo tanto, ese consejo que le da, comillas consejo, también él tiene que tomarlo. No tan solo el discípulo, sino que el maestro. El maestro también tiene que estar en ese campo de cuidarse de sí mismo y de la doctrina, y sobre todo del ego, que es lo que estamos viendo. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 12 verso 6, dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí vi, u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por ende, así que el consejo que le está dando Pablo a Timoteo no es un concepto que él no lo estuviera haciendo. Él también se está resguardando, en este caso, de su ego, de su arrogancia. Eh, Timoteo no tenía ningún aguijón, bien, pero por lo menos Pablo sí, y dice ahí en rojo para que no me enaltezca sobremanera, porque todos sabemos que Pablo era un erudito, y aparte de ser un erudito, más encima tenía una revelación y una iluminación de la revelación. Por lo tanto, el sentirse enaltecido de tener estos dos elementos, obviamente el caldo de cultivo para la arrogancia, el orgullo, el ego, y se exalta a sí mismo. Entonces, no tan solo es un consejo para un otro, sino que también para él. A Timoteo, así como a Pablo, le debe bastar la gracia de su Señor para realizar los trabajos en la iglesia, que se les fue impuesto por ministerio. Es aquí donde se desbarata la falsa enseñanza de los líderes en las congregaciones, puesto que los líderes salen de la democracia de la congregación, pero Yahweh levanta siervos que han salido de su corazón. Bien, el tema del liderazgo tiene un sesgo de ego, y tiene un sesgo de vanagloria, y tiene un sesgo de orgullo. Y eso es un tema importante de analizar, porque las personas en sus predicaciones dicen algo así como, hermanos, Dios está levantando líderes. ¿Cuántos creen que el Señor está levantando líderes? Dígale a su hermano que está a su lado, Dios está levantando líderes. Hermano, eso es mentira, pues, hermano, hay que decirle. ¿Cómo no se dar cuenta solo que eso está malo? Dios no levanta líderes, Dios levanta siervos. Dios no nos llamó a liderar, Dios nos llamó a servir. Y el líder sale de la democracia de la congregación, eh, por vista humana. Y no es así. Los siervos de Dios nacen del corazón de Yahweh. Jeremías 3:15. Yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Porque aquí el punto es servir, no liderar. Bien, eso lo inventaron, usted sabe quién, personas de la prosperidad y todo lo demás. Entonces, eso es una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Dios nos llama líderes y Dios no levanta líderes. Dios levanta siervos para su gloria. Eso es doctrina. Lo demás es poesía. Ahora,
Para mantener el ego a raya, podemos tener la actitud frente a los demás según lo que nos recomienda la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, verso 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Ahora, no significa con esto que nosotros a las personas, a los hermanos, le vamos a hacer una reverencia, ¿no? O una genuflexión, ¿bien? No, no es que nosotros tengamos que hacer una genuflexión o una reverencia, porque acá el único que es digno de reverencia es Cristo, ¿bien? Es nuestro Señor. Entonces yo no sé cómo algunas personas en sus Biblias, como, como en la tapa de la Biblia, y afuera sale un nombre para que sepan de quién es la Biblia, y dice, no sé, por reverendo Jorge Rojas, por decir un caso. Reverendo. ¿Cómo reverendo? Si el único digno de reverencia es Cristo. Que diga pastor, presbítero, obispo, pero no reverendo, pues, hermano. No puede ser eso. Bien, entonces, para mantener el ego a raya, la Escritura nos dice que el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de los filipenses, les dice que no hagan nada, nada, por contienda o por vanagloria, nada, nada. Antes bien, con humildad, que es como el adjetivo, ¿cierto?, del ego, ¿no? De la arrogancia, la humildad. Y estimarse uno a otro, ¿cierto?, como a los demás, como superiores a él. Cuando uno entiende que el otro hermano es igual o mayor que uno, obviamente siempre va a haber una relación de amor, de cariño, de respeto. Por ende, esa es una muy buena forma de mantener el ego a la raya, ¿ya? Que no se nos suba, creyendo que el otro siempre es igual y mayor. No es menor, que hay que mirarlo para arriba, que hay que hacerle una reverencia, una genuflexión. No, porque somos todos siervos y esclavos. Uno es esclavo del otro y nos servimos entre sí. Bien, entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta. Si bien el ego es imposible doblegarlo al 100%, pero por lo menos seamos radicales en mantenerlo sujeto, como así la lengua, que habla vanidades, también debe estar sujeta para que como llama de fuego no encienda pastizales, puesto que también es parte del yo, pues de la abundancia del corazón habla la boca. En palabras simples, de lo que está llena nuestra mente, habla nuestra lengua, nuestra boca. Si tiene que ver con la conciencia, con lo que está llena mi cabeza. Si yo tengo Eso es con mi cierto, cabeza llena de vanidad, ¿cierto? De idolatría, eso es obviamente eso cierto. va, de hecho, de eso va a hablar, ¿ya? Mi lengua. Entonces, así como hay que mantener el ego a la raya, también la lengua, ¿cierto? Uno tiene que dominarla, como dice la escritura, que es como un timón, que también es pequeño el timón en relación al barco, pero el timón es el que mueve el barco. Entonces, todo nuestro ser también tiene que ver con nuestro hablar, con nuestra lengua. Por ende, que sea con sabiduría y con inteligencia. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una de las cosas que es interesante en la escritura, que la escritura no tiene vaivenes, no tiene dobleces, no tiene tres posiciones, tiene dos posiciones: santidad, pecado; injusticia,
y justicia, bueno o malo, pío o impío. Dice, el hombre es bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, cierto, que hay en él. Ahora, uno diría, pero la Biblia dice que no hay ninguno bueno en la tierra. Es que eso tiene que verse en dos planos. En el plano de Dios hacia nosotros, Dios no ve a nadie bueno. Dios ve a gente mala y muy mala. Pero en el plano humano, entre nosotros podemos hacer ciertas divisiones y poder regir dos campos, que sería la gente buena y la gente mala. La gente injusta, ¿cierto? Injusta y justa. Entonces Dios entiende esa diferencia y se da cuenta de que el hombre, comillas, bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y hay gente mala. Uno trata de justificar a las personas, comillas, malas, diciendo no, que tuvo mala infancia, que se crió solo, que los malos amigos, las malas juntas. No, Dios dice el tipo es malo. Punto, sacar el tema. Es perverso, es impío, es contumaz. El Señor no tiene doblez en esto, no tiene tercera postura. ¿Es bueno o es malo? ¿Es justo o injusto? Bien. Entonces, es interesante la teología, la doctrina, que es bastante tajante y bastante directa y bastante limpia. Bueno y malo, así de simple. Entonces, la correlación del versículo anterior sería más o menos así. Bien, lo que vimos anteriormente. Dice, si el hombre tiene su alma corrompida por el pecado, su conciencia será impía y sus pensamientos serán malignos. Por consiguiente, sus obras serán malas. ¿Por qué la gente hace obras malas? Bien, porque tiene pensamientos malos. ¿Y porque tiene sus pensamientos malos? Porque tiene una conciencia, ¿cierto?, que es impía. Bien, y esa conciencia que es impía es porque tiene un alma corrompida. Así de simple. Si tiene un alma corrompida, bien, tiene su conciencia impía y sus pensamientos malos, obviamente sus obras van a ser malas. No hay personas que no tengan esa correlación. Lo voy a repetir porque esto es súper interesante. La correlación del versículo anterior sería más o menos así. Si el hombre tiene su alma corrompida por el pecado, su conciencia será impía y sus pensamientos serán malignos. Por consiguiente, sus obras serán malas. Porque esta persona roba, ¿cierto? Porque sus pensamientos los llevan a eso. Y su conciencia lleva esos pensamientos a eso y su alma corrompida lleva a eso. Bien. Ahora, en forma contraria, sería más o menos así. Si el hombre tiene el alma en condición de santidad, su conciencia será piadosa y sus pensamientos serán benignos. Por consiguiente, sus obras serán buenas. Si alguien hace una obra buena, ¿cierto? Sobre todo los salvos, que hacen obras dignas de arrepentimiento y obras dignas de piedad, que, que denota el carácter de Cristo en nosotros, bien, si hacemos obras buenas, es porque nuestros pensamientos son buenos, es porque nuestra conciencia es buena y porque el alma es buena, es benigna, está santificada. Entonces, volviendo al concepto, porque hay obras buenas, porque el hombre tiene el alma en condición de santidad, su conciencia es piadosa y sus pensamientos benignos. Por consiguiente, sus obras serán buenas. Porque de una fuente no puede salir agua salada y dulce de la misma manera o en el mismo momento. Ahora, seguramente usted estará pensando, pero hay gente que es mala y hace cosas buenas, y hay gente buena que hace cosas malas. Entonces, todo esto tiene sus bemoles, pero también se puede entender de esta manera, mire. Las obras
no necesariamente pueden ser catalogadas como buenas o malas, sino como justas o injustas. Y para que sean justas, deben estar dentro del parámetro de la justicia de Yahweh, que se revela bajo su santidad. Las obras justas del salvo son en amor y para glorificar el nombre del Altísimo. Bien, es decir, sobre edificar en oro. Esto que acabo de decir, hermanos, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el salvo, si bien es cierto, se ve por sus obras, pero aquí más que las obras, tiene que ver qué impulsa esas obras. ¿Por qué? Porque, como decía Santiago, se entiende porque había un grupo de personas que decía que las obras eran mucho más importantes que incluso que la misma fe. Entonces, ahí Pablo trata de arreglar un poco el tema y da a entender que las obras sí son importantes, porque por las obras se demuestra la fe. Muéstrame tu fe sin obra. O sea, tiene que haber obra. Pero ojo con esto, las obras del salvo, bien, tienen que estar basadas en un principio. Y ese principio está en Gálatas capítulo 5, bien, Gálatas capítulo 5, que son o tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se edifica en oro? Que es para la gloria de Dios, cuando las acciones del salvo están bajo el señorío del Espíritu Santo y se hacen para glorificar a Dios, para bendecir al hermano en amor. ¿Se dio cuenta? Que es distinto, que se necesita hacer obra, sí, pero en el amor de Cristo y para glorificar su nombre. Cuando se hace en ese sentido, en esa vía, usted tendrá recompensa. Bien, 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Esto habla obviamente del tribunal de Cristo. Entonces, la obra de cada uno se declarará. Así de simple. La obra de todos, la obra incluso de los maestros. Si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para que nos feliciten, para que digan que sabemos harto, o que lo hizo bonito, o simplemente lo hacemos por amor a los hermanos, para que ellos sean personas que están creciendo en Cristo y los sustente una fe genuina y una doctrina perfecta. Entonces, en algún momento, mi obra, la obra de la hermana Jacqueline, la hermana del hermano Efraín, la hermana de todos los hermanos que ministramos, nuestra obra va a ser puesta a prueba por un juicio de Dios. Por eso que aparece la palabra fuego, que es un sinónimo como de juicio. Por ende, esto es más que obra por obra, tiene que ser obra, pero movida por el Espíritu Santo para glorificar a Cristo y para bendecir al hermano en el amor de Dios. Bien, ahora, ¿el hombre malo puede hacer obras buenas? Pues sí, sí, claro que sí. Sí, pero en su condición de pecado, las cuales no le sirven para justificarse delante de Yahweh, incluso hasta puede ser tratado de hipócrita, pues quizás busca algún beneficio detrás de esa buena acción. Claro, así de simple. Entonces, el hombre malo puede hacer cosas buenas, sí. El hombre bueno puede hacer cosas malas, sí. Por supuesto que sí. Por eso que en teología no es tan fácil entrar, porque hay que ver todos estos elementos. Bien dice Mateo 7:11, pues vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Bien, entonces si Dios, que es el Padre de las luces, el Dios eterno, eh, nos da beneficios a todos los seres humanos, porque Él es bueno, así de simple.
Pero nosotros, incluso siendo malos, hacemos cosas buenas. Cuanto más Dios, que Él en su esencia es bueno, en su esencia es puro, en su esencia es benigno. Entonces, cuánto más Dios, que en su infinita sustancia es misericordioso, es bondadoso, es bueno, es compasivo, es tardo para la ira, con mayor razón nos dará el Espíritu Santo, nos dará sabiduría, nos dará inteligencia, nos dará conocimiento, nos llamará a su reino, nos sentará en sitiales de honra, ¿cierto? En su reino. Por supuesto que sí, nos sentará con los príncipes. ¿Se da cuenta? Entonces, el hombre malo sí puede hacer cosas buenas. Incluso le pasó a varios narcotraficantes que obviamente le ofrecía a su gente casas, pagarle algunas operaciones a sus hijos, le daba regalos en Navidad, hacía fiestas, regalaba comida, pero todos sabíamos que era una persona malvada, una persona mala, que a través de la cocaína, lo único que estaba haciendo, matando todo el pueblo, ¿bien? Pero en realidad esta persona hacía cosas buenas, pero con un beneficio personal. Detrás de esa buena acción había una falta, un pecado grave. Entonces nos dan puntadas sin hilo, diríamos en Chile. Por ende, esa persona que hace cosas buenas siendo malo, esa persona se le puede catalogar fácilmente como un hipócrita. Me parece que en el griego la palabra hipócrita significa algo así como un actor, ¿no? Él actúa como alguien bueno, pero detrás de la máscara hay una persona totalmente malvada. Bien, ahora, hay un punto acá que tiene que ver con la radicalización, ¿cierto? Frente al pecado. Ser radicales frente al pecado. Radicalidad. Dice, la radicalidad es la cualidad de las cosas o ideas que van a la raíz, siendo profundas, totales y firmes. Bien, radicales. No es lo mismo que porfiado. No, no, no. Son radicales. En un sentido más amplio, implica un compromiso auténtico y coherente con un principio, evitando posturas superficiales. A esto también se le puede llamar una persona que es recalcitrante. Bien, esta posición puede también ser dual. Me explico, una persona recalcitrante en un error, obviamente que es malo. Si persiste en su error en forma radical, en forma recalcitrante, obviamente que es una falta. Esa persona, aunque me diga, no, que yo soy radical, no, hermano, usted no me va a sacar a mí tan fácilmente de mi postura. Pero, hermano, si su postura está equivocada, ni usted puede defender su propia postura que usted cree. ¿Se entiende? Entonces, esa persona que tiene una posición radical y recalcitrante, puede ser que también sea recalcitrante y radical en un error. Obvio. Entonces, en que alguien me diga, no, yo soy radical, yo soy radical. Sí, pero puede ser que sea radical en el error, pues, hermano. Si es de sabios también corregir el rumbo, ¿o no? Entonces, en esto hay que ser radical, pero ¿radical en qué? En combatir o hacerle el frente al pecado, ¿ya? Miren, Lucas 11:33 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas,
¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Por lo tanto, lo que está diciendo el pasaje, uniéndolo después con Marcos 9:47, es que el ser humano, cuando habla con alguien, siempre le busca la mirada, siempre le busca los ojos. Y uno sabe, sobre todo las abuelitas, ¿no? Nos decían que tuviéramos cuidado con la persona que nos mira a los ojos. Bien. No que el señor es muy tímido. Entonces, como es tímido, él es que él es muy tímido. Sí, él es tímido. No, no, no venga aquí con que tímido. La persona que nos mira a los ojos y te esquiva la mirada es una persona que no es de confiar. Así es simple. Porque cuando uno mira en los ojos, mira el alma, por decirlo así, de este versículo, ¿no? La luz. Eh, alguien dijo, los ojos no mienten. Te dirán lo que quieran decirte, pero los ojos no mienten. La gente le dice a uno, pero mírame a los ojos, pero mírame a los ojos. Uno sabe que los ojos no mienten. No, eh, sí, los ojos son como la ventana del alma, sí o sí. Uno siempre le busca la mirada a la gente, siempre. Bien, entonces dice, Marcos 9:47 dice, y si tu ojo te fue de ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Yahweh con un ojo que teniendo los dos ser echado al infierno. Fuertísimo, ¿cierto? Esto habla lo que es radical. Ahí ya quiere llegar el pasaje. Vamos a aclarar en la diapositiva que viene, pero el punto es ese. El punto es que nos están llamando a ser radicales, a ser recalcitrantes, ¿bien? Seguros en nuestra posición. Y cuando uno es recalcitrante y radical en la verdad, no es tosudez. Oye, que porfiado, hermano, oye, pero denle con la cuestión que la salvación no se pierde. Y ahí tosó, ¿eh? Él es sabio en su propia opinión. De ahí no lo saca. Sí, ¿no? Este tipo hay que sacarlo con abogado. Está porfiado, tan duro que es. No, 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 no es que sea duro, no es que sea porfiado, es que está seguro de lo que cree y de lo que enseña. Y de eso en las congregaciones escasean. Hermanos que estén seguros de posición teológica, mira, por último, que esté equivocado. Pero de esos hermanos hay muy pocos. De los más que hay son de los pusilánimes. 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 Pusilánimes son las personas que están en dos posiciones, como que sí, como que no, que hay que verlo, y que hay muchas versiones de eso, hay muchas formas de verlo, hay muchas opiniones, hay muchas visiones, hay muchas veredas. Ya. Entonces, nos falta esa parte radical, de ser consecuente con la lengua. Bien, dice, Yeshua utiliza un lenguaje figurado para advertir a sus seguidores sobre la gravedad del pecado. Bien, la gravedad del pecado, hermano, es grave. El tema del pecado, la maldad, es grave, gravísimo. Es grave, gravísimo. Lo hemos dicho varias veces, al pecado no se le puede dar 1 milímetro porque se toma 1,5 metros. Bien, entonces la metáfora radical de los versículos anteriores dice, Yeshua no está exigiendo la mutilación física. Sacarse un ojo no elimina el deseo pecaminoso del corazón, que es donde nace el pecado, donde nace la maldad. Porque todos sabemos, y si no lo sabe, o ahora lo va a saber, que uno básicamente no mira, no ve por el ojo. El ojo es un medio, el ojo es una vía, ¿bien? Uno está mirando o viendo u observando a través del cerebro. El cerebro es el que mira, básicamente, no es el ojo.
Por ende, te puedes sacar el ojo, ¿bien? Creyendo que ese es el mal que está en el ojo. No, el mal está en el alma. El mal está en tu conciencia. Entonces, te puedes sacar los dos ojos y sigues en pecado exactamente igual. Lo que está diciendo la metáfora radical es que debemos ser radical para enfrentar el pecado. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Lo que está diciendo es eso, radical, no pusilánime, con con P de perro, pusilánime, porque suena como F, fusilánime, no es fusilánime, es pusilánime. No seamos pusilánimes, sino que seamos recalcitrantes en una posición. Y es tan así que la Biblia misma dice que tú sí sea sí, que tú sí o tú no sea no, pero te prefiero frío o caliente, pero no tibio. ¿Se entiende? Ese es el punto. Seamos radicales. Como decía un poco la Biblia en el Antiguo Pacto, yo y mi casa serviremos a Yahweh Elohim, ¿cierto? Seamos radicales con el pecado. Arranquémoslo hasta donde se pueda. Es imposible, pero por último hagamos el empeño. Esa es un poco la idea. Ahora dice, acción drástica. El mensaje central es que debemos tomar medidas drásticas y radicales en nuestra vida cotidiana para eliminar cualquier hábito o distracción que nos aleje de Yahweh o nos haga caer en tentación. Bien, seamos radicales, una acción radical. Así de simple, ese es el concepto. A eso nos está llamando el versículo, a ser radicales. Bien, para eliminar cualquier hábito o distracción que nos aleje de la santidad en este caso. Y una prioridad eterna. El pasaje enfatiza que ningún sacrificio terrenal o pérdida temporal es comparable con el valor de pasar la eternidad en el reino de Dios. El destino de ignorar estas advertencias es el sufrimiento. Fácil, así de fácil. Si uno no prioriza el santificarse y el alejarse de las prácticas que uno sabe que están dañando su santidad, lo único que va a hacer con eso es acarrear sufrimiento. ¿No? Así como el sacrificio terrenal o pérdida temporal de situaciones que nos gustaría tenerlas es comparable con el valor mayor. Ya, ok, bien, voy a dejar de hacer lo que hago, que va a ser un sufrimiento temporal, un sacrificio temporal, pero eso me va a conllevar tener mejor relación con Yahweh, una santidad más férrea y acercarme a sus proyectos o a sus propósitos. A eso se refiere, hermanos amados, ese versículo de Marcos capítulo 9, versículo 47. A ser radicales, bien, radicales en confrontar el pecado y ser recalcitrantes en nuestra posición, bien, y no ser pusilánimes. Que el Señor nos ayude en todo caso. Dice, la causa del primer pecado. La circunstancia que ocasionó la caída del ser humano fue la tentación de parte de la serpiente que sembró en la mente del ser humano la desconfianza y la incredulidad. Son las dos cosas que se pusieron a prueba en ese momento, por decirlo en este caso, con Eva. Bien, dice, aunque fue evidente que la intención del tentador era hacer caer a Adán, no se dirigió
a este primero, sino a Eva? Probablemente, ¿por qué? Ahí, las diapositivas que vienen van a aclarar un punto más. Pero dése cuenta de eso. Démonos cuenta que el fin, que en este caso Lucifer, Satanás o la serpiente, trataban de hacerse llegar ¿a quién? ¿A Eva? No, Eva era el medio, pero ellos querían, comilla ellos, la persona de Adán. Y era tan certera su posición, en este caso de Lucifer, que nosotros nos dimos cuenta que cuando Eva comió, no pasó nada. No pasó nada, así de simple, no pasó nada. Quedó todo igual. Pero cuando come Adán, ahí pasó la hecatombe, el adebacle, se cayó todo y nos fuimos, pero directo a la vida. ¿Ya? Dice, uno, Eva no era la cabeza del pacto. Eso es súper importante. Bien, Eva no era la cabeza del pacto. De hecho, Eva es creada de Adán. Ni siquiera es creada del polvo, Eva. Y tampoco recibe el mandamiento directo, sino que lo recibe Adán. Eva no era la cabeza del pacto y, por lo tanto, carecería de la misma responsabilidad. Sí, era corresponsable, ni un problema, pero ella no recibió el mandato en forma directa porque ella no era la cabeza, ¿cierto?, de toda esta situación, sino que era Adán. Dos, no había recibido el mandato de Elohim directamente, sino en forma indirecta, y por consiguiente sería más susceptible a dudar del mandato o argumentar en su contra. ¿Bien? Obvio, no era el instrumento directo. Y vamos a ver ahora el número 3, que dice, indudablemente demostraría ser el medio más eficaz para llegar al corazón de Adán. Por supuesto, era lo más evidente. La pareja que Dios creó para ser ayuda idónea. La serpiente que habla ha sido para muchos un tema bastante difícil y ha causado muchas veces que se interprete el relato de la caída en forma simbólica. Sin embargo, la escritura claramente sugiere que la serpiente fue tan solo un instrumento de Satanás y que éste era el verdadero tentador, en este caso, Satanás. Fue un medio, la serpiente, y recibió un juicio por haber permitido, al parecer, que fuera posesionada, ¿cierto? Un ser poseso por Satanás, y también Eva por haber caído en esta tentación. Para un concepto teológico que tiene que ver con el pecado, aquí hubo una rebelión, ¿cierto? Una rebelión, y eso lo vamos a ver bastante más adelante, pero ya les adelanto que eso tiene un nombre, se llama Pesha, Pecha, digámoslo así, es Pesha. Ese Pesha es una rebelión, y lo que pasa acá en el Edén es una rebelión, ¿bien? La consecuencia del primer pecado. Como resultado del primer pecado, el ser humano perdió la imagen de Elohim, es decir, el verdadero conocimiento de Elohim, la justicia y la santidad. Lo primero que perdió fue eso. También alcanzó un nivel de depravación, es decir, la depravación afectó cada parte de su ser y lo volvió incapaz de realizar cualquier bien espiritual. Este cambio afectó también cómo el ser humano estaba consciente de su propia existencia. Apareció un sobrecogimiento, ¿cierto? Que se manifestó en sentimientos de venganza y culpabilidad. Lo primero que pasó, se sentían culpables y con vergüenza, lo cual
se concretó en una conciencia acusante y en temor a Elohim. ¿Se recuerdan de eso? ¿Dónde estás tú? Le decía. Él sintió temor, ¿cierto? Por su conciencia, culpabilidad, y empiezan las acusaciones. La mujer que tú me diste. Además de todo esto, el ser humano fue puesto bajo la ley de la muerte en sentido más estricto de la palabra. Es decir, que la muerte ahora cobra. ¿Se entiende? Ahora la muerte cobra. Yo creo mi pago. Así de simple. La paga del pecado es muerte. El ser humano tiene que morir. Es como si alguien le pagara y ella cobrara. Cuando la gente dice en el mar, cuando fallecen algunos eh, pescadores, y que sacan y sacan pescado y sacan pescado de repente, bueno, peces, ¿cierto? Eh, la mar se enfurece y da vuelta un bote y mueren cinco. Entonces, bueno, la mar cobró, la mar cobra, como que tanto que le sacan peces de sí, que ella cobra. ¿Cómo cobra? Con la muerte. Eso se maneja, se estila de esa manera. Y es como si se pareciera a esto, la muerte cobra. Bien, entonces es importante manejar estos conceptos, súper interesante. Sobre todo que el ser humano cuando está en pecado pierde todas esas cualidades. Cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Note el detalle que no le pregunta a Eva, le pregunta a Adán. Y no era una cuestión geográfica, de ubicación, detrás del risco, detrás de la piedra, detrás del árbol, detrás de la zarzamora escondido. ¿Dónde estás tú? Acá detrás de los arbolitos. No, no tiene que ver con una cuestión geográfica, sino que ¿dónde está tu santidad? ¿Dónde estás tú en relación conmigo? Diría Dios. ¿Dónde está tu relación conmigo? ¿Qué pasó? ¿Qué se cortó? ¿Dónde estás tú? ¿Tú estás consciente de dónde estás? ¿Tú estás consciente de la situación que estás, Adán? Ese es el punto. Y eso se perdió. Así de simple. Vemos un Adán totalmente destituido de la gloria, vemos un Adán temeroso, un Adán que no sabe qué sucedió porque este mundo el pecado no lo conoce. Es cuando Cristo en la cruz clama, eh, Padre, ¿por qué me has abandonado? No sé qué me está sucediendo, qué me está pasando, porque no sé vivir en pecado. Algo está sucediendo. ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde está tu presencia? ¿Dónde está tu Shekinah, tu Kadosh? ¿Dónde está? Me siento totalmente errático. ¿Bien? Esa es la sensación de Adán. Una persona totalmente desvalida, que no sabe qué sucedió, básicamente. El pecado posee un carácter absoluto. En la esfera de la ética, el contraste entre el bien y el mal es absoluto. No existe una posición neutral o neutra entre los dos, lo que le decía al principio. No hay una tercera. Son dos. Justo o injusto, santidad o pecado. Bien, esta es la enseñanza clara de la escritura. Al que no ama a Yahweh de corazón, se le considera alguien malo. La Biblia desconoce la neutralidad moral, exhorta a los malvados a que vuelvan a la justicia y describe muchas veces a los justos cayendo en el mal, pero carece de indicación alguna que afirme la neutralidad entre el bien y el mal. El ser humano o está del lado correcto o del lado equivocado, así de simple. No hay términos medios acá. No es que sea medio bueno o medio malo. No, o está en una condición de santidad o está en una condición de pecado. Y esa diferencia simplemente la puede hacer Dios, porque Él es el que juzga el bien y el mal. Lo otro dice, el pecado incluye la culpa y la contaminación. Bien, todo se contamina. Lo que pasó con Adán y Eva.
todo se contamina. Se contaminaron ellos, pero también el entorno. Por ende, no es tan solo un problema de ellos como personas y estamos. No, no, si esto contamina todo. El pecado contamina todo, hermanos, todo, todo. La maldad contamina todo el entorno. Mire, el pecado o la maldad, se lo dice de esta manera, pero es un concepto personal para yo entender las cosas, ¿no? Como usted también puede tener sus propios conceptos. Siempre he pensado que el pecado o la maldad tiene olor y color. Así de simple. Tiene olor y color. Uno de repente deambula por ciertas partes que se equivocó donde iba y se bajó antes o se bajó después, y uno se mete por ciertos callejones, por ciertas calles, por ciertos lugares, y uno nota que el lugar no es para nada bueno. ¿Pero por qué lo nota? ¿Por una sensación? ¿Porque el Espíritu Santo le reveló? ¿Le dijo que acá hay puros delincuentes? ¿Que salga luego de ahí o si no va a terminar hasta sin ropa? No, porque el pecado tiene una sensación. El pecado tiene un olor y un color. Y todo eso es feo, es malo, no es lindo, no tiene color, no tiene vida. Entonces, el pecado es ante todo culpa o genera culpa. Es decir, consiste en transgredir la ley, porque el pecado es eso, transgredir una ley, lo cual hace que los seres humanos se merezcan el castigo justo de Dios. Existen muchos que niegan que el pecado incluye la culpa, pero la realidad contradice esta negación, ya que vemos que el pecador es amenazado y de hecho castigado por ello. También contradice las afirmaciones de la Escritura tales como Mateo 6:12, Romanos 3:19, Romanos 5:18, Efesios 2:3. Entonces, el pecado es complicado, hermano. Usted ya se dio cuenta que el pecado no tan solo conllevó a la caída de Adán y Eva, sino que complicó a toda la creación. No tan solo a la humanidad, sino que también a la tierra, que no es lo mismo. Es lo que le llamaríamos el geo, ¿no? O el gea, la geografía. Todo se trastocó, los animales, hermanos. Si ahora los animales te muerden, así de simple. Te pueden transmitir enfermedades. Y antes no era así. Los animales y toda la creación estaba bajo la sujeción del hombre, como cabeza del ángulo, como corona de la creación. Ahora todo está horrible en forma cósmica. Por eso la Biblia dice que la creación gime con dolores de parto, bien, para la manifestación de los hijos de Dios, porque se trastocó todo, hermano. Ahora, espinas y cardos, ¿cierto? Espinos le iban a florecer o a germinar a Adán, que no le iba a ser tan fácil obtener alimentos como le era antes. ¿Por qué? Porque la tierra cayó también en condenación y en pecado. Así que ya el ser humano dejó de estar en la cúspide, en la corona de la creación. Antes, Adán y Eva estaban sujetando todo bajo sus pies, ovejas y bueyes y todo lo que usted sabe que dice la escritura, y las plantas, todo. Pero ahora las plantas dominan al ser humano. Hay personas que no pueden estar sin un cigarrillo en la boca, no pueden. O sea, las plantas están gobernando a la persona. El- lo que hace el vino, en vez que el ser humano esté sobre, ¿cierto?, el vino y él lo maneje, por decirlo así, no, ahora el vino maneja a la gente. Y vemos personas alcoholizadas en las calles,
Entonces, ya la creación se volcó, ya dejó de ser el hombre la corona de la creación y estar sujetas todas las cosas a él, porque este primer Adán se complicó. Este primer Adán dejó de ser la corona de la creación. Tiene que venir este segundo Adán que es Cristo para tomar nuevamente dominio de todo lo que está en la tierra, sobre la tierra y debajo de la tierra, mirar el rollo que está en las manos de aquel que está sentado, ¿cierto?, en el trono, mirar el rollo, tomar el rollo y abrir sus sellos. O sea, este nuevo Adán o este segundo Adán viene a ser mejor que el primero. Bien, ahora todas las cosas están sujetas a él y por él y para él. Bien, ahora el pecado también es contaminación, hermanos. En forma contraria, la santidad también se expande. Cuando la Biblia dice, cree tú y serás salvo tú y tu casa, ¿se recuerda eso? Era un beneficio que Pablo le está comunicando a este carcelero de Filipo, de que cuando entra la gracia a una familia, ¿cierto? Están muchas posibilidades, un porcentaje muy grande, en que todo esto se expanda y ellos sean salvos y felices. Pero también el pecado contamina no tan solo a la persona, sino que a sus hijos, su esposa o su esposo, sus amigos, su casa, sus bienes, todo, hermano. El pecado también es contaminación, una corrupción inherente a la cual está sujeto todo pecador. La culpa siempre trae consigo la contaminación. Todos somos culpables debido a Adán y como resultado nacemos con una naturaleza corrupta. El pecado no solo afecta a uno mismo, sino también a aquellos que nos rodean. Y el ejemplo está claro que pecó Adán y pecamos todos. Entonces la contaminación pasó de generación en generación con la sangre y con la inclinación al mal que todo ser humano tiene. Dice, la sede del pecado se encuentra en el corazón. Bien, no están las manos. No sé si en Filipinas, me parece que cuando pillan a alguien robando le cortan la mano. La mano es a la gente que motoriza el pecado, pero le están cortando la mano. Pero la sede no está en la mano, la sede del pecado, del mal, está en el corazón del hombre. El pecado reside en el corazón, que en términos psicológicos escriturales consiste en el órgano central del alma. No es el músculo que bombea sangre, ¿bien? Sino que es eso, es el organismo central del alma. Cuando le decía hace unos clases atrás diciendo que el pecado será lanzado al corazón del mal, del mar, ¿bien? Al corazón del mar. Entonces alguien diría, pero si el mar no tiene corazón. Es que lo que está queriendo decir es que el pecado será lanzado a lo más profundo, a la esencia del mar. Bien, entonces, en el corazón del hombre, que sería el alma, ahí surge la vida. Y desde este centro, su influencia y sus operaciones se expanden al exterior. La voluntad, los sentimientos, es decir, a todo el ser humano, incluyendo su cuerpo. Este punto de vista se basa claramente en las siguientes afirmaciones de la Escritura: Proverbios 4:23, Jeremías 17:9, Mateo 15, Lucas 6:45, Hebreos 3:12, que usted lo puede leer con más tiempo. Bien, dice, el pecado no consiste únicamente en obras externas, y aquí donde nosotros ya nos vamos separando con la ley de Moisés y sus ceremonias. Dice,
Se debe enfatizar el hecho de que el pecado consiste no solamente en obras externas, sino también en hábitos pecaminosos y en la condición pecaminosa del corazón. Estos tres se relacionan el uno al otro de la siguiente manera. La condición pecaminosa es la base de los hábitos pecaminosos y estos a su vez conducen a las obras pecaminosas, lo que le decía en forma anterior, ¿cierto? De esa seguidilla del alma, de la conciencia, del cuerpo, las obras y la mano. Se deduce de los siguientes pasajes que los malos pensamientos, los sentimientos y las intenciones del corazón también han de ser vistos como pecaminosos. Mateo 5:22, Romanos 7:7, Gálatas 5:17, para que usted lo vea con paciencia. Por ende, antes de la ley de Moshe se culpaba la acción, pero ahora no tan solo se inculpa la acción, sino que también el deseo de la acción. Porque si la acción no se llega a concretar, pero sí Dios está juzgando de antemano el deseo de la acción, lo cual en la ley de Moisés no sucedía eso. Bien, por ende la gracia, curiosamente, no es que se abra, ¿cierto? Sino que al contrario, como que se cierra. Por eso que la Biblia dice que tu libertad no se convierte en libertinaje. Ustedes son libres, pero cuidado que esa libertad no se convierte en libertinaje. Ese es el consejo de Pablo. Y es lo que también nosotros debemos entender, de que nosotros ahora, los salvos, los que estamos conscientes de nuestra salvación, entendemos que la obra buena tiene que ser en el amor de Dios y en la justicia del Espíritu Santo, ¿bien? Y también las obras malas, no tan solo son obras malas las que se hacen, sino que también las que se piensan. Si bien es cierto, nos llega a concretarse el pecado, porque el pecado es abolir una ley, pero ya con concebirla en la mente, en la conciencia y en el alma, se constituye igual una falta. Ahora dice, varios pasajes de la Escritura enseñan que desde su nacimiento el ser humano hereda el pecado. Y por eso está presente en la naturaleza humana tan tempranamente que no se le puede considerar producto de la imitación. O sea, que el niñito es malo porque imita al papá que es malo. No, sino que ya viene con esa carga de pecado que no es necesariamente imitación, sino que ya viene, ¿cierto? Con ese germen, comillas, del pecado en él. El Salmo 51:5 dice, He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Punto, se acabó, no hay más que eso. El salmista está diciendo que él nació en pecado desde su nacimiento, desde su concepción, él ya viene marcado con el pecado. Algunos han tratado de decir que el rey David decía esto porque él pensaba que él había sido una persona, un niño que fue producto de un adulterio, ¿no? O incluso que su mamá podría haber sido una ramera y que, no sé, ¿se entiende? El punto está en que eso no tiene asidero, no hay versículo que justifique eso. Job 14:4 dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Así de simple. Hay cosas que son inmundas y son inmundas desde la base, desde el génesis de la situación. No es que tuvo mala junta, que el niñito, su papá le pegaba mucho y que su mamá también lo maltrataba, entonces por eso salió malo. No, no. Aquí hay una maldad intrínseca que hay que castigar y tratar de abordar. Y eso es desde el nacimiento. Y aquí pasamos todo. Bien, Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así de simple. Aquí hay dos situaciones.
El que ha nacido de la carne, en la carne piensa. Y el que es nacido del espíritu, en las cosas del espíritu piensa. Nosotros los salvos, ¿en qué pensamos? En Dios, en la escritura, en las cosas buenas, en esto pensamos. Pero el malvado, el impío, ¿en qué piensa? En cómo se roba un teléfono en la calle. Y está toda la noche pensando cómo lo va a hacer, poniéndole benzina a su moto para a quien le roba un teléfono. No es que el joven es la droga, no es que es la droga, claro, sí, la droga. No, no es la droga, es el pecado que habita en él. Es un impío. Punto, no hay más. La muerte como paga del pecado. Esta es la última diapositiva, me parece. Dice, se impone incluso en aquellos que jamás han realizado una elección personal y consciente. O sea, nosotros nunca conscientemente decidimos desde chico hacer el bien o el mal, sino que simplemente estuvo en nuestros genes. Este pasaje da a entender que en el caso de los niños, el pecado existe antes que aparezca su conciencia moral, dado el hecho que la muerte afecta también a los niños y por lo tanto se percibe el efecto del pecado en esos casos. Es lógico presuponer que la causa también está presente. Es decir, que los niños en algún momento, cuando empieza la conciencia a desarrollarse, ese niño ya necesita salvación. ¿Desde qué año? No sé, pero cuando obtiene la conciencia, ya sea a los 5 o a los 7, pero teniendo conciencia, quizás no una conciencia plena, pero ya entendiendo que está haciendo algo malo a esa persona, ese niño ya necesita salvación. Bien, eso lo vamos a ver la próxima semana, vamos a hincarle un poquito más al diente al tema de los niños. Pero el punto es ese, los niños necesitan salvación, los niños necesitan a Cristo, porque en algún momento a usted tendría que darle tristeza incluso como padre, o como abuelo, o como hermano, no sé, cuando ese niñito o esa niñita miente sin sentido. Y uno dice, pero ¿por qué mintió? ¿Por qué mintió? Si no tendría por qué mentir, ¿por qué mintió? ¿Qué sacaba con mentir? Y mintió. Y no se puso ni siquiera rojo para mentir. Y un niñito, o cuando le dio la vergüenza que no quería que el papá entrara al baño porque se estaba bañando. Entonces ya hay indicios que esa persona necesita a Cristo, necesita salvación, necesita expiación de su conducta pecaminosa que ya viene en el alma. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.